empezar diciendo que varios analistas, bueno, entre los que me incluyo, cuando hablamos de la desmovilización de las milicias urbanas, cuando se llevó a cabo el proceso de Medialuna en 1994, una de las grandes conclusiones es que no fue el mejor, por no decir que fue un fracaso. Tuvo muchísimas problemáticas, contó con muchísimas trabas y al final se llegaron a una serie de acuerdos que fueron realmente nocivos. Fue la creación de COSERCOM, de la Cooperativa de Seguridad y Servicio de la Comunidad. COSERCOM fue una cooperativa que autorizó a 358 hombres exmilicianos, de los casi 1000 que se desmovilizaron según las cifras, a portar armas para que fueran vigilantes de 5, se les llamó 5 subsedes, son 5 pues principales barrios de la ciudad, para que fueran vigilantes de estas zonas. Esta autorización llevó a que el tema de seguridad en la ciudad, contrario a lo que se creía que iba a pasar, que era una supuesta mejoría, se mantuviera igual a las cifras de 1991, que fueron las cifras de homicidios más drásticas que tuvo la ciudad. Quizá hay un bajón un poco leve de 1991, pero no es realmente significativo. Si contamos el tema por temas de homicidios, los resultados no fueron nada buenos. Además de que se habla que COSERCOM, y apoyado en un artículo de Jorge Giraldo y Juan Pablo Mesa que se llama Reintegración sin desmovilización, sobre el caso de las milicias urbanas, COSERCOM se volvió el antecedente inmediato de lo que serían los grupos paramilitares en Medellín. Estas personas armadas, pero ya involucradas en la legalidad después del proceso, tuvieron entonces fuertes relaciones con lo que sería la conformación de esos grupos paramilitares. Entonces, cuando hablamos de consecuencias, podemos decir que uno, fue un proceso supremamente problemático que en términos de homicidios no mostró mejorías para la ciudad. Dos, llevó a que presuntamente se conformaran nuevos actores armados, haciendo referencia a los bloques paramilitares que aparecieron después en la ciudad. Y tres, llevó a una privatización de la seguridad en la ciudad de Medellín, que es un asunto supremamente peligroso, que es un asunto que realmente hay que coger con pinzas, ya que darle la justicia a las personas, es decir, que éstas acudan a la justicia por mano propia, es supremamente problemático. Hay varios puntos, hay varios sucesos que llevaron a que se hiciera este proceso en 1994. Uno, la oleada de procesos de paz con grupos armados ilegales que se dieron en el país. M19, EPL, el Quintín-Lame, la Corriente de Renovación Socialista, entre otros, generó un escenario ideal para que las milicias urbanas se acogieran a estos espacios de negociación y desmovilización. Eso es un primer punto. Un segundo punto era la capacidad armada y la fuerza que tenían estos grupos, que efectivamente vulneraban el orden que pretendía establecer la administración municipal en Medellín. Según datos que otorgan varios artículos, por ejemplo el artículo que te mencionaba de Jorge y Juan Pablo, hablan que las milicias urbanas que se acogieron a la desmovilización entregaron un número de armas superior al de la Corriente de Renovación Socialista, la CRS, y además tenían una relación arma-hombre que superaba a la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, al EPL. Entonces había un contexto de violencia homicida muy importante en la ciudad, que realmente golpeaba y que desestabilizaba el orden de Medellín, lo que llevó entonces a la necesidad de llevar a cabo este proceso de paz en Medialuna. Hablamos del concepto de milicia, no hablamos de un concepto inmutable, no hablamos de un concepto estático, sino que el concepto es por naturaleza diverso. Las milicias tienen muchísimas acepciones, no es lo mismo una milicia, no eran lo mismo las milicias bolivarianas, las milicias populares, tenían acepciones totalmente diferentes, además que en su interior las mismas milicias cumplían con roles diferentes. Entonces es un concepto muy difícil de abarcar. Ana Daza, que es una estudiosa del tema de seguridad en Medellín muy importante, divide estas milicias en tres grandes categorías. Una milicia de apoyo,
y es que una milicia de apoyo que tiene que ver, que está relacionada con grupos guerrilleros, es decir, células urbanas de las guerrillas en territorio urbano, que llevaban a cabo actividades que no necesariamente eran las políticas, sino que también tenían que ver con subsistencia, tenían que ver con conseguir alimentación, conseguir medicamentos, hacer propaganda política, entre otras. Pero entonces estas milicias de apoyo dependen únicamente del bloque guerrillero, ¿cierto? Están ligadas a la guerrilla y dependen de lo que diga su bloque central. Hay otras que son las milicias ligadas al frente de guerra, esa es la segunda categoría. Y son organizaciones que responden a una estructura o a un frente de guerra, sobre todo ubicada en un escenario geográfico. Es decir, son grupos que batallan territorios estratégicos de manera permanente, que llevan a cabo actividades logísticas y que no necesariamente tienen que estar involucradas con grupos guerrilleros. Y la última es la milicia territorial o societal, y esta tiene que ver más con este arraigo popular que se llevó a cabo en Medellín de llevar a cabo justicia por mano propia en un contexto de un desorden casi que imposible de manejar. Entonces se organizan una serie de personas en la defensa de un territorio, en la defensa de unos intereses específicos, y son las que en muchos casos llevan a cabo las denominadas limpiezas sociales de de ladrones, de personas de diversidad sexual diferente, entre otros. Entonces estas eran muy diferentes a las otras milicias. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias significativas entre los procesos de desmovilización con las diferentes milicias? Es que hay que identificar muy bien el tipo de actor que es, el tipo de milicia que es. Porque si es una milicia con propósitos políticos, la manera como se debe aproximar a una negociación con esta es diferente a aquellos que tienen únicamente propósitos criminales. Eso fue una de las grandes dificultades y creo que los grandes fracasos, por lo que te he dicho, de las negociaciones con las milicias. No se tenía claro la naturaleza de estas, era supremamente complicado, había fusiones, había hibridaciones, entonces los organismos, entonces la administración municipal, el gobierno nacional al momento de hacer la negociación, pues se veían esa dificultad de identificar la naturaleza de estas personas. Tanto así que se habla en documentos oficiales de aproximadamente 800, 900 desmovilizados, casi 1000. Pero hay otros documentos, sobre todo de ONGs, que hablan que la cantidad de desmovilizados o de personas que hacían parte de las milicias superaban las 2000 personas. Entonces son cifras que como verás, están desfasadas entre sí, tienen problemáticas gigantes, y que estas diferencias precisamente hace que sea supremamente complicado saber cómo va a ser el proceso de negociación, saber cuáles son los intereses de cada grupo y cómo se debe abarcar entonces las diferentes problemáticas.